A continuación, desde Guatemala, Pastor Julio Herrera. Congreso Internacional Alas de Sanidad, el legado de los hijos. Aquí a la tierra nos viene a marcar un camino para que nosotros podamos retornar primariamente a la casa del Padre, pero que al final nuestro destino no es la casa del Padre, sino es el Padre mismo. Eso es algo bien importante, ¿verdad? Es decir, Cristo nos marca el camino para que en Cristo nosotros tomemos ese camino y luego retornemos a la casa del Padre, pero nuestro destino realmente no es en sí mismo, nuestro destino final no es en sí mismo la casa del Padre, sino que el Padre mismo. Y pues eso es maravilloso, ¿verdad? Eso es maravilloso saberlo. Ahora, definitivamente nosotros recordemos que el Señor lo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces creo yo que es muy importante que veamos nosotros ese camino que nos marcó el Señor Jesucristo. Tiene un orden. Ese orden es muy importante que nosotros lo podamos conocer, entender y estar dentro de ese orden, porque Dios, como dice nuestro apóstol, el orden de los factores sí altera el producto en el caso espiritual. Entonces Cristo nos establece un orden de ese camino. Si nosotros cambiamos el orden de ese camino, entonces no vamos a tener los resultados que se espera. Cuando Dios en el principio crió todas las cosas, la Biblia dice: y crió Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Si nosotros no hacemos una pausa en esos dos versículos, pareciera ser que la crió desordenada y vacía, pero no, Dios la crió en un perfecto orden. Y lo que quería Dios al crear ese orden es que el hombre o los seres que Él puso en esa tierra, su propósito es que obtuvieran todos los beneficios de ese orden. Si vamos al aspecto puramente físico, nosotros nos damos cuenta que a consecuencia de que el hombre ha creado un desorden ecológicamente hablando, hoy en día estamos nosotros sufriendo las consecuencias de ese desorden que el hombre creó. Pero Dios, todas las cosas, hermano, lo económico, lo familiar, lo matrimonial, el aspecto de autoridad, el aspecto de la alabanza, la iglesia, Dios todo lo creó en un perfecto orden. Su propósito es que nosotros permanezcamos en el orden de Dios. Hoy en día, pues hay muchas cosas que están desordenadas, pero nosotros es necesario que nosotros recuperemos el orden de Dios para apropiarnos de esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Toda persona que anda en el orden de Dios, tenga por seguro que obtiene los beneficios de ese orden. Amén. Amén. Y es por eso bien importante. Recuérdese que en el huerto, cuando el Señor puso el árbol de la vida y el árbol, yo le digo el árbol de la muerte porque es muy largo decir el árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Y entonces Dios fue claro con Adán y le dijo: no vas a comer del fruto de este árbol. Cuando él cambió el orden, dejó de comer del árbol de la vida, cambió el orden y entonces comió el árbol de la muerte, inmediatamente, hermano, ese desorden que él creó trajo como consecuencia que lo echaran del huerto y que perdiera la bendición de vivir en aquel paraíso, en aquel deleite. Lo mismo sucedió cuando el pueblo de Israel, hermano, el Señor lo llevó al desierto. Su propósito era, hermano, que ellos aprendieran a obedecer
Y esa obediencia los iba a hacer que ellos pudieran llegar después a la tierra prometida. Sin embargo, usted se da cuenta que ellos se rebelaron contra Dios, crearon un desorden en el desierto y como consecuencia la mayoría de ellos no llegaron a Canaán, sino se quedaron en el desierto. ¿Por qué? Porque esa era la consecuencia del desorden. La obediencia en el huerto era la permanencia de la vida para ellos. Era mantenerse con vida. Cuando ellos crearon desorden en el desierto, perdieron la vida, murieron y se quedaron ahí en el desierto. Lo mismo en Canaán. Dios lo que quería es que ellos estuvieran en una obediencia, porque el Señor les dijo, esta tierra, hablando de Canaán, ya no es como el desierto. Usted se da cuenta que en el desierto la tierra era estéril. Todo el desierto era estéril. Entonces ellos no podían obtener nada del desierto. Todo venía de arriba. La nube que los cubría venía de arriba. El fuego que los calentaba venía de arriba. La comida, el maná venía de arriba. El agua, hermano, brotaba de una roca que había venido de arriba. Es decir, todo venía de arriba porque el desierto era estéril. Cuando entraron a Canaán, entonces el Señor les cambió. Ahora ya no van a comer de lo de arriba directamente, sino que ahora esta tierra, como es buena, entonces esta tierra sí les va a producir. Pero hay algo que ustedes tienen que hacer. Para que esa tierra les produzca, ustedes tienen que estar en obediencia. Si ustedes obedecen, entonces yo les abro mi buen tesoro el cielo y derramo lluvia. La lluvia va a mojar su tierra y la tierra les va a producir. Entonces la bendición estaba ligada precisamente a un orden que Dios tenía establecido. Cuando ellos creaban desorden, entonces el Señor les cerraba los cielos, y al cerrarse los cielos, entonces ellos ya no tenían cómo tener la bendición que Dios, solo para ponerle algunos ejemplos. Entonces el Señor establece un orden en ese camino que le decía de retorno, que nosotros vamos hacia la casa del Padre para finalmente pues permanecer en el Padre. Entonces quiero avanzar para no quedarme demasiado aquí. Y quiero ir a la Escritura, a Juan capítulo 1, versículo número 29. Y mire, esto es bien tremendo, porque aquí está hablando, aunque es el Evangelio según San Juan, escrito por el apóstol Juan, no es Juan el que está hablando en este momento, ¿verdad? Sino que es Juan el Bautista el que está hablando, era el otro Juan. Y Juan el Bautista, antes de leerle el verso, Juan el Bautista tenía una perspectiva muy distinta que la que tenían los demás hombres. Por la misma secta a la que pertenecía Juan, ellos vivían más aislados, ellos se separaban. Yo creo que Juan era más o menos como dicen que era Hernán Cortés, ¿verdad? Hernán Cortés tenía su frase: mientras más conozco a los hombres, más amo a mi caballo, decía Hernán Cortés, ¿verdad? Y entonces Juan como que tenía esa misma ideología, porque usted se da cuenta que Juan todo lo relacionaba con animales, porque él estaba más en contacto con animales que en contacto con personas. Entonces Juan, cuando veía que las multitudes llegaban a bautizarse, él no las veía como personas, sino que les decía: engendros de víboras. O sea, mire la perspectiva que tenía Juan. Cuando vio, hermano, que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, dijo: yo vi el Espíritu Santo descender en forma de paloma. Pero ahora está viendo a Jesús en el inicio de su ministerio. Y Juan no lo ve como una persona, sino que dice Juan, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ¿cómo dijo? Usted sabe que Juan hasta se vestía con piel de camello, comía miel silvestre, es decir, todo estaba relacionado con animales, porque en su perspectiva, hermano, él identificaba a las personas con las actitudes, con la forma de conducirse de los animalitos. Entonces ahora Juan ve, pero algo que le quiero marcar o remarcar o insistir a usted en su corazón es que Jesús está empezando su ministerio. Y cuando Jesús está empezando su ministerio, entonces
Ahora Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el inicio del ministerio del Señor, que es el inicio del camino para nosotros, para ir de vuelta a la casa del Padre, es empezar como corderos. Jesús, si Él, el Hijo de Dios, nosotros somos los hijos de Dios, Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y cuando Él empieza su ministerio, está empezando como cordero. Entonces, ¿será que nosotros estamos empezando en calidad de corderos, en calidad de ovejas? Porque si tenemos otra calidad que no sea la calidad de cordero, de oveja, hermano, podemos estar en un camino, pero no en el camino que el Señor nos estableció. Entonces Él no vino en calidad de hijo primariamente, Él vino en calidad de cordero. Y así empieza su ministerio. Fíjese que aquella mujer del Cantar de los Cantares, cuando ella le dice al amado, amado de mi alma, dime, ¿dónde pastoreas tu rebaño? ¿Dónde cesteas al mediodía para que yo vaya y no ande detrás de tus compañeros? Y entonces él le dice, la más hermosa de las mujeres, si tú no lo sabes, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Es decir, recuerda que cuando, se lo voy a parafrasear, cuando tú llegues a la condición de cordero, de oveja, entonces me vas a encontrar a mí. Pero ahora tienes muchas cabritas, es decir, tienes muchas áreas de tu vida que no están en calidad de cordero, sino en calidad de cabrita. Y entonces apacienta esas cabritas, es decir, conquista esas cabritas, esas áreas de tu vida que todavía no son cordero, no son oveja, sino que son cabritas. Y entonces cuando tú elimines eso, entonces vas a encontrarme a mí como tu pastor. Pero mientras tanto vas a tener que andar detrás del rebaño, en las cabañas de otros pastores. Entonces Jesús empieza todo como cordero. Ok. Ahora, mire, él estaba en calidad de cordero. Y ahora Lucas capítulo 22, versículo 11, estoy leyendo la versión Reina Valera del año 2000, dice, Jesús le está hablando a sus discípulos, les está dando una encomienda para ir a buscar el aposento alto, donde él iba a participar. Pero dice, y decida al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo que comer el cordero de la Pascua con mis discípulos? Es decir, un cordero comiendo cordero. ¿Cómo así? Dice usted, ¿verdad? Un cordero comiendo cordero. Él ya lo habían identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ahora Él se mete el cordero adentro. Mire, hermano, es que eso es la Santa Cena. La Santa Cena, nosotros hoy participamos de pan y participamos de vino, pero esa es la Pascua, era una sombra de lo que nosotros, ¿qué es lo que nosotros nos estamos comiendo? Nos estamos comiendo al cordero. Recuérdese que en la Pascua, ¿qué era lo que hacían? Se comían todo el cordero, no podían dejar nada. Es decir, se comían los ojos para tener la visión del cordero, se comían la cabeza para tener los pensamientos del cordero, se comían las orejas para oír como cordero, se comían todo, las patas para caminar como cordero, se comían las entrañas para sentir como cordero. Y eso es lo que el Señor, entonces nosotros ya fuimos inscritos ahora en esta carrera, estamos empezando en nuestra condición de ovejas, de hijos, de corderos, pero hermano, es necesario que tengamos al cordero adentro. Porque si no tenemos el cordero adentro, el evangelio empieza internamente y se tiene que manifestar externamente. Ahora Jesús, como dándonos a nosotros un ejemplo y marcándonos un camino, marcándonos la senda adecuada, ahora el Señor dice, antes de poder ir a la cruz,
entonces es necesario que yo participe del cordero, que lo tenga también adentro. No porque él no fuera un cordero desde el principio, él fue un cordero y ahorita lo vamos a leer, pero era necesario marcarnos a nosotros el camino. Muchas de las cosas que Jesús hizo fue para cumplir la ley y para marcarnos a nosotros un camino, hermano, de obediencia en el cual nosotros tenemos que estar. No sé si dice amén y le puede dar una ofrenda de palmas al Señor. Ok. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ok. Una preguntita. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Entonces estamos viendo el camino que el Señor nos dejó marcado para retornar a la casa del Padre. La primera faceta, he ahí el Cordero. Ok. Ahora Pedro, entonces dice, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. En el verso 18 es aquel verso donde dice, hermano, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de parte de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y luego dice, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él, es decir, el cordero, Él, cuando dice aquí, porque Él, está hablando del Cordero, ¿sí? Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros. Es decir, el Cordero estaba preparado para venir. Él no estaba preparado para venir en calidad del Hijo de Dios. Él estaba preparado para venir en calidad de Cordero. ¿Por qué? Porque ese era el camino que nosotros necesitábamos. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero ya estaba preparado. Es decir, el Padre sabía que Él era el Cordero. El Padre sabía que Él tenía que venir en calidad de Cordero. Y no lo envió en calidad del Hijo de Dios, lo mandó en calidad de Cordero. Amén. ¿Por qué? Porque eso primariamente nos iba a dar salvación, pero en segundo lugar, hermano, era necesario que nos marcara la senda para que nosotros retornáramos. Ahora, entonces, en el principio del ministerio, ¿qué fue lo que dijeron de Jesús? Perdón, en el principio del ministerio del Señor, ¿cómo lo identificó Juan? Ok. Ahora mire cómo lo identifican al final de su ministerio terrenal. Mas Jesús está en la cruz, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a abajo, dice esta versión, o sea, de arriba hacia abajo. Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado así, clamando, dijo, verdaderamente este hombre era el Cordero de Dios. Entonces empezó como Cordero y terminó como Hijo. Cuando muere en la cruz, ya no dicen Él es el Cordero de Dios. No. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces mire, esto es bien, pero bien importante. Porque en la carta a los Hebreos, el Señor dice que Él va a llevar hijos a su gloria. No va a llevar corderos ni ovejas. Ahora, una preguntita. ¿Y qué marcó la diferencia para que dijeran que Él era el Cordero, que Él era el Hijo? ¿Qué fue lo que marcó para que ahora ya no dijeran el Cordero, sino que ahora verdaderamente Él es el Hijo de Dios? ¿Perdón? El Padre lo confirma, ¿qué dijo? El proceso. Hermano, la muerte, el morir en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, entonces dice Él. Entonces nosotros tenemos que entender que si nosotros empezamos como corderos,
tenemos que aprender a morir. Ya no en el sentido físico, porque Cristo ya murió por nosotros, pero en nuestra alma tenemos que aprender a morir, porque Cristo mismo, hermano, dijo algo bien tremendo en Juan capítulo, ay Dios mío, creo que es 10 o no, 17, ya no recuerdo, pero como dijo un hermano, está en la Biblia. No, lo que sí estoy seguro que está en el Evangelio de Juan. Pero óigame hermano, Juan dijo, el Señor dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la puedo volver a tomar. Es decir, a mí el diablo no me quitó la vida, ni me va a quitar la vida. Yo me anticipo al diablo entregando mi vida voluntariamente, y entonces el Padre me dio un mandamiento de que si yo entrego voluntariamente mi vida, entonces yo la puedo volver a tomar. Ok, pero Él dijo, este mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un mandamiento del Padre para los que quieren llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuál es el mandamiento? No dejes que te quiten la vida. Anticípate entregando voluntariamente las áreas que necesitas entregar, porque cuando tú rindes tu vida, entonces Él dice, ok, como tú entregaste tu vida voluntariamente, te doy el derecho de tomar la vida de mi hijo para que te sustituya en esa área donde tú no podías hacerlo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces ese es el mandamiento que tenemos de parte del Padre. Entonces no esperes, hermano, que las circunstancias te acorralen para que se provoque el cambio en tu vida. Anticípate, porque mire, por eso es que hay mucha gente que después se lamenta, porque como no se anticipa, entonces el diablo cobra derechos en su vida. Pero cuando uno se anticipa, le quita todo derecho al enemigo. Entonces aquí tiene que ver mucho la humildad, porque el que es humilde le es fácil identificar cuáles son las áreas de su vida. Ok. Entonces, ¿cuál fue el camino que nos marcó Jesús? He ahí el cordero, empezar como cordero. Después, meterse el cordero adentro. Y después, morir. Cuando Él murió, entonces lo reconocieron como el Hijo de Dios. Cuando Él murió, lo reconocieron como Hijo de Dios. ¿Quieres que te reconozcan como hijo de Dios? Aprende a morir a tus metas, a tus anhelos, a tus deseos. Hermano, por eso es que Jesús, ¿qué fue lo que hizo en el monte Getsemaní, en el huerto Getsemaní? Padre, si te es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Entonces, mire, hermano, Jesús tuvo que rendir su voluntad. Cuando rindió su voluntad al Padre, entonces lo llegaron a reconocer como el Hijo de Dios después de haber muerto en la cruz. Los hijos de Dios se identifican porque mueren, pero mueren como corderos y resucitan como hijos. 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 Aleluya, denle un aplauso al Señor. Aprendamos entonces a morir como corderos. Pues estoy hablando, como el cordero nos dio ejemplo, nosotros tenemos que morir así, ya no físicamente, porque Él lo hizo físicamente, pero nosotros morimos en nuestra alma. Ok. Entonces mire, yo le quiero hablar esta mañana del camino de los hijos. Ya le puse ahí, hermano, el parámetro que nos instituyó el Señor Jesucristo, el parámetro que Él nos dio, la senda que Él nos marcó. Entonces, ahora, fíjese bien, se recuerda que le dije que cuando se cambia el orden, se pierde la bendición de ese orden. ¿Amén? Ok. ¿Cuál fue el orden de Jesús? Venir como cordero, morir como cordero, para resucitar como hijo. Ok. Esto estaba escrito en la ley. Yo solo le puse un verso, hay muchos versos que podrían hablar de esto. Y dice, y el día que ofrezcáis la gavilla,
ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Es decir, el cordero es para el holocausto. Amén. Cuando Dios pide holocausto, está pidiendo un cordero. Amén. Ok. Ahora mire este hombre que cambió el orden, y al cambiar el orden perdió la bendición. Mire, antes de leerle, usted sabe que Abraham era un edificador de altares. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos altares edificó Abraham? ¿Ah? 5, dice el pastor. Ok, mire, primariamente edificó 3 altares. Lo que pasa es que son 5 veces que aparece que él ofreció algo en un altar, pero un altar utilizó el mismo altar, es decir, fueron primariamente 3 altares. Abraham, Dios se le apareció, edificó un altar. Dios le habló, edificó un altar. Dios le volvió a hablar y edificó altar. Es decir, él sabía lo que... Cuando él no había recibido la promesa de su hijo, edificó esos 3 altares. El problema fue que cuando le cumplieron la promesa de Isaac, él ya no ofreció altar, sino se puso a hacer un banquete. Se puso a hacer un banquete por su hijo. Hermano, perdóneme. ¿Quién celebra el que un hijo sea destetado? ¿Alguna hermana? ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos, hermano, o tienen hijos? ¿Usted celebró cuando su hijo lo destetó? Y Abraham hasta eso le estaba celebrando a su hijo, haciendo un banquete porque lo había destetado. Claro, eso tenía otras repercusiones, yo no me voy a meter a eso. Pero el punto que yo le hago ver es que ahora que tiene su hijo, hace banquete. Y entonces viene Dios y le dice: cambiaste el orden, porque ahora estás presentando un hijo en el banquete, porque el banquete siempre es para honrar a alguien. Un banquete siempre es: vamos a hacer una fiesta porque se graduó de no sé qué, no sé. Y vamos a hacer una fiesta, un banquete porque está cumpliendo años. Y bíblicamente, si usted se da cuenta, todos los banquetes eran en honor a alguien. El banquete de ¿cómo se llama? De Esther. El banquete de tal. El banquete porque el hijo se casó. Siempre un banquete es para honrar personas. Un altar es para honrar a Dios. Y entonces Abraham cambió el orden. No edificó un altar para honrar a Dios, sino que se puso a hacer un banquete para honrar a su hijo. Y entonces Dios le dice a Abraham, ¿se recuerda este versículo? Cuando Dios pide un holocausto, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Cordero. Ahora mire lo que le dice a Abraham. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah. ¿Y qué dice? ¿Por qué le pidió un hijo para el holocausto? Porque él había dejado de sacrificar cordero. Cambió el orden y ahora le quitan la bendición del orden que Dios había establecido, y ahora lo meten en un sufrimiento a Abraham. ¿Cuál era el sufrimiento? Que le estaban pidiendo a su hijo, porque él no había sacrificado cordero en el altar, sino que había hecho un banquete honrando a su hijo. Por eso, cada vez que hagas un banquete, asegúrate de que primero edificaste un altar para honrar a Dios. Porque el que no edifica altar para honrar a Dios, le terminan pidiendo el motivo de su banquete. Y nosotros nos tenemos que cuidar. Ahora, Dios es la única vez, aparte del holocausto de su hijo, es la única vez que Dios pide que le sacrifiquen a un hijo.
donde no hay cordero, ¿qué va a pedir Dios? Hijo. ¿Tienes cordero para el holocausto? ¿Estás preparando un cordero para el holocausto? Si el Padre nos dio ejemplo que desde antes de la fundación del mundo, Él preparó a su hijo, pero no lo preparó como hijo, lo preparó como cordero. Este cordero, dice, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. El Padre ya lo tenía preparado como cordero. Ahora, este hombre pierde, hermano, el orden. Y óigame, cuando Isaac lo confronta y habló Isaac a su padre, Isaac, hermano, era un muchacho que tenía una edad de adolescente en ese momento, unos 13, 15 años y mucho tenía Isaac. Pero Isaac, como tenía un padre que edificaba altares, sabía cuál era el orden. Y habló Isaac a su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero, óigame, ¿usted ha oído el dicho que dice que los patos le tiran a las escopetas? Ahora el discípulo está enseñándole, recordándole al maestro la enseñanza. Y le dice: Padre, ¿y dónde está el cordero? Porque tú siempre me enseñaste que cuando se edifica altar hay que presentar un cordero. Pero ¿dónde está el cordero? El silencio de Abraham. Bueno, sí contestó, pero la respuesta de Abraham fue un golpe para Isaac para poder rendirse voluntariamente. Hermano, esto es glorioso para mí. Yo no sé si para usted, pero para mí sí. Pues a mí me impacta. El padre de la fe cambiando el orden. Y aunque nosotros no vamos a hacer uso de ese dicho que dice: mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Pero hermano, a mí me preocupa si el padre de la fe se equivocó en esto. ¿Será que los hijos de la fe no nos podemos equivocar en algún momento y cambiar el orden? Y que en lugar de cordero nos pidan hijo. Entonces asegúrate bien que estés edificando altar y que estés presentando cordero, porque si no, te van a pedir el hijo. En la casa donde no hay cordero, piden hijo. Sigamos. Dios, solo déjeme ver cómo voy con el tiempo. Aunque dijeron que me habían dado el tiempo más temprano para que me tardara más. Eso dijo John Ronald, ¿lo viste? No. Pero sí lo dijo. Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Y no, Dios ya le había pedido a su hijo, pues. Pero ahora Abraham está diciendo: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Es decir, hijo, le voy a interpretar, no parafrasear, sino interpretar la respuesta de Abraham. Hijo, me equivoqué. No hice altar, hice banquete para destetarte. Y Dios me ha dicho que te entregue en holocausto a ti, que tú vas a ser el cordero. Padre, qué tonto fui. No, eso no lo dice, ¿verdad? Pero lo interpreto. Como tenemos el don de la interpretación. Padre, ¿cómo cometiste tan grave error si tú siempre me has enseñado que para el altar siempre debe de ser un cordero? Y luego dice: llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató al cordero. ¿Qué ató? Es decir, ¿sabe por qué adelante el Señor le dice: detente, ya no le hagas daño? ¿Sabe por qué?
Porque Isaac dispuso voluntariamente ir al altar. Y el principio es: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, y como la pongo, la puedo volver a tomar. Aleluya. Entonces, por eso te decía, ese es un mandamiento del Padre. El mandamiento del Padre es: pon tu vida y yo te voy a dar la vida de mi hijo. Pon la tuya y yo te doy la vida de mi hijo. Cada vez que vayas a la Santa Cena y comas el cordero, tú pones tu vida y yo te doy la de mi hijo. Por eso es que hay gente en la Santa Cena que entra y sale peor que como entró. ¿Por qué? Porque no ponen voluntariamente. Al no poner voluntariamente, no les entregan también la vida del cordero. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Denle un aplauso al Señor, pues. Entonces, Isaac, con la edad que tenía, mire, solo había una diferencia entre Abraham e Isaac. ¿De cuántos años? 100 años. Es decir, Abraham tenía por lo menos 115 años. Isaac tenía 15 años, por lo menos. Ahí pues, se puede más o menos deducir que había una diferencia de 100 años. Si Isaac no hubiese dispuesto voluntariamente ir al altar, hermano, Isaac hubiera salido corriendo, y el viejito, ¿a qué hora lo alcanza? Sí, ¿a qué hora lo hubiera alcanzado, hermano? En lo que está calentando Abraham para empezar a correrlo, ya el muchacho hubiera saber a dónde iba ya, hermano. Pero Isaac entendió, hermano. Ahora, mire, yo sé que Isaac es figura de Cristo y todo lo que usted quiera, pero no lo vea ahorita en ese momento así, sino que piense, 15 años. ¿Quién a los 15 años se quiere morir? Bueno, tal vez algún deprimido, ¿verdad? Pero lo normal no es que a los 15 años se quiera morir, y menos que su padre lo tenga que matar, y menos morirse voluntariamente. Entonces quiere decir que Isaac, a pesar de sus 15 años, tenía madurez. A pesar de sus 15 años, tenía madurez. Él no, mire, perdóneme, él no es que dijo: sí, yo soy figura del Cordero que va a venir miles de años. No, hermano, él no estaba pensando en eso. Él definitivamente entendió. Su papá tenía la doctrina del altar, la tenía bien establecida y se la había enseñado, porque él dijo: ¿Dónde está el Cordero? Tú me lo has dicho, ¿dónde está el Cordero? Hay leña, hay fuego y ya vamos a llegar al altar. ¿Dónde está el Cordero? Él lo sabía. Y ahora, entonces Isaac voluntariamente decide. Entonces, por eso, ahora mire lo que dice aquí. Y Abraham respondió: ok, pasemos al siguiente. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar. Otra vez, ¿para sacrificar a quién? Y la Biblia decía que había que poner cordero, pero ahora está poniendo hijo. ¿Por qué? Porque cambió el orden. Jesús vino como cordero, terminó como hijo. El orden es empezar como cordero para terminar como hijo. Entonces ahora él cambia el orden y le piden al hijo. Y ahora entonces él extendió su mano, dice, y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me ha rehusado tu hijo, tu único. Es decir, hermano, ahora el ángel le detiene y le dice: detente, porque ya sé que tienes temor de Dios. Habías perdido el temor, te habías olvidado porque habías cambiado un orden. Y aquí hay algo bien importante. Cuando alguien cambia el orden que Dios ha establecido, perdió el temor a Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando alguien, hermano, rompe el orden establecido por Dios, cambia el orden, tergiversa, hermano, lo que sucede es que perdió el temor a Dios. Y ahora Abraham tiene que ir y demostrarle a Dios que sí tiene temor, entregándole a su hijo como un cordero. Ahora, mire, la mayoría de versiones, y yo sé que tal vez en el original también dice así, no tal vez, en el original dice así:
Pero me llamó la atención esta versión, porque dice, luego Abraham levantó la mirada y vio. ¿Qué vio? Un cordero. Es decir, el ángel le dijo, detente, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Y entonces inmediatamente Abraham, pero si no le voy a hacer daño al muchacho, no voy a sacrificar al muchacho, yo no puedo dejar el altar vacío. Y entonces alza su mirada y dice que atrás de él estaba un cordero, un carnero, dicen las otras versiones. Es decir, no puedes disfrutar nada en un banquete que no tenga sustituto en el altar. Si quieres disfrutar algo en un banquete, asegúrate que haya sustituto en el altar. No celebres fiesta ni hagas banquete por nadie, porque lo estás exponiendo si no tienes sustituto en el altar. Ahora entonces Abraham levantó la mirada, vio un carnero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio, como holocausto, dicen las otras versiones. Hermano, porque Dios pide cordero para el sacrificio, para el holocausto. Y dice, a cambio, en sustitución de su hijo. Entonces, claro, aquí entendemos que miles de años adelante iba a venir un cordero que nos iba a sustituir a nosotros, que iba a ser puesto en lugar de nosotros, porque Dios, la única manera que Dios acepta que un hijo se baje del altar es que se ponga un cordero. Entonces dice el Señor, ahora yo los voy a sustituir a ustedes. Ustedes no van a tener que morir ni van a tener que sufrir como yo sufrí, porque yo voy a ser el sustituto de los Isaac del año del siglo XX, del año de este año que está. Dale un aplauso al Señor, hermano, un aplauso. Abraham llamó a este sitio el Señor provee, y todavía hoy se dice, en el monte el Señor provee. Una cosa, en el monte del holocausto el Señor provee. En el monte del holocausto el Señor, mire, aquí le voy a decir una cosita. ¿Puedo decir esto entre paréntesis? Ok, gracias. Mire, ¿por qué cree que algunos no disfrutan el 100% de su salario? Porque no ponen el sustituto del 10 en el altar. Como no ponen el 10 en el altar, terminan perdiendo el 100. El que pone el 10, le guardan el 90, que es más que el 100. Matemáticamente eso no es posible, pero espiritualmente sí. Por eso es que cuando tú, hermano, cuando tú recibes tu salario, lo primero debería de ser diezmo, para que ese 10 proteja el 90. Lot no diezmó y perdió el 100. Y no solo perdió el 100, sino que él mismo se lo llevaron cautivo, y todas las personas que estaban bajo su autoridad se la llevaron cautivo. Cuando Abraham fue a recuperar a Lot y todo lo que le poseía, ok, Lot, aquí tengo lo que te pertenece, pero no te lo voy a dar, sino que voy a hacer un acto por ti. Voy a dar el diezmo por ti, porque Abraham no dio el diezmo de lo de él, dio el diezmo de su sobrino. Nosotros siempre decimos el diezmo de Abraham, pero no, Abraham lo que estaba haciendo era diezmando por Lot, para que al devolverle el 90 estuviera seguro, porque si le devolvía el 100 lo iban a llevar cautivo y iba a perder otra vez todo. Ok, cierro el paréntesis, ya. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Ok. Ahora mire, entonces cuando Abraham se mete otra vez al orden de Dios, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, detengámonos aquí, por cuanto volviste al orden que yo había establecido,
de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Eso también es para nosotros, pero ¿para quiénes? Para los que están en el orden de Dios. El que se sujeta al orden de Dios, hermano, la bendición de ese orden va a caer sobre él. ¿Cuántos dan gloria? Denle un aplauso al Señor, no sea tímido. Por cuanto te metiste al orden, yo te doy la bendición del orden. Ok. Veamos otro ejemplo. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. ¿Qué estaba pidiendo el Señor? ¿Qué estaba pidiendo? Cordero. ¿Y donde no hay cordero? Ok. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación lo matará al anochecer. Mire, 2 cositas aquí. Una, Dios siempre pide lo mejor, un cordero sin defecto. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando se muere alguien en una familia, ¿y por qué no se llevó a fulano que no era tan bueno si no se llevó? ¿Usted se da cuenta que Dios siempre se toma lo mejor de las familias? Porque a veces los toma como corderos. Ok, sigamos. Le dije 2 cosas, pero voy a hablar de la otra en un momento. Versículo 29. Y sucedió que a la medianoche, a la medianoche, ¿qué hirió el Señor? Es decir, en las casas donde hubo cordero, no pidió hijo ni pasó nada con los hijos. En las casas donde no hubo cordero, Él se tomó a los hijos. El que cambia el orden pierde la bendición del orden. Ahora entonces quiere decir que no sacrificar cordero es una actitud egipcia. Los egipcios no sacrificaron cordero, y cuando vino el ángel de la muerte, en las casas donde había sangre, había testimonio de que habían sacrificado cordero, no sucedió nada. Pero en las casas donde no habían sacrificado cordero, Dios dijo: ok, aquí no hay testimonio de cordero, me llevo a los primogénitos, me llevo lo mejor. El primogénito es el principio del vigor. El primogénito es, muestra la virilidad del padre. El primogénito tiene tantas características. Entonces Dios se tomó primogénitos. Por eso cuando digo no sacrificamos, estoy diciendo no confiamos en el sacrificio, porque ahora ya Cristo nos sustituyó a nosotros. Cuando no confiamos en ese sacrificio, sino confiamos más en sí mismos, entonces estás exponiendo a tu primogénito, a lo mejor de tu casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Oiga lo que aquí dice en este verso: y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había hogar, no había casa donde no hubiera, ¿qué dice? Es decir, el muerto podía ser cordero pero no había casa donde no hubiera muerto. Lo único que el cordero lo sacrificaron voluntariamente. El hijo
ya lo tomó Dios, lo pidió Dios. Ay, Padre, ayúdanos. A mí me hace pensar mucho eso, hermano. Porque a veces, sin darnos cuenta, empezamos a hacer un banquete y cambiamos el orden de Dios. El único banquete que es banquete y altar a la vez es la Santa Cena. Ese es el único banquete que a la vez es altar, porque se sacrificó el cordero, pero es un banquete para nosotros. Ahí es el recordatorio del sacrificio del cordero para que nosotros ahora podamos participar, porque el pan es verdadera comida y el vino es verdadera bebida. Es el mejor banquete que hay. Pero primero es el altar y después es el banquete, porque en el altar se honra a Dios, se sacrifica un cordero para honrar a Dios, y entonces en el banquete se pueden honrar personas cuando ya las hemos presentado en el altar. Ay, Padre, gracias. Ok. Versículo 41. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuál fue el beneficio, la bendición de ponerse en el orden de Dios? Que fueron libertados después de 4 generaciones que habían pasado cautivos. El beneficio del orden fue que Dios los libertó de la esclavitud. ¿Por qué algunos no son libres de la esclavitud de algunas cosas? Hermano, porque no se ponen en el orden de Dios. Ok, entonces los muertos en Egipcio, los corderos, el sacrificio del cordero protege a los hijos primogénitos del pueblo de Dios. Y en Cristo todos podemos ser primogénitos, aunque no seamos primeros nacidos literalmente. Porque como Él es el primogénito de todos, entonces nos metemos en Cristo y podemos ser primogénitos. Es decir, tu vida y la mía se protegen cuando nosotros, hermanos, sacrificamos cordero. En este caso ya no de una manera literal, sino confiando en el sacrificio del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pero los primogénitos, la falta del sacrificio del cordero o la fe en ese sacrificio redentor expone a los hijos primogénitos. Y por eso Dios a veces se toma personas que vienen a ser como corderos para hacerle un recordatorio al resto de la familia o al resto de tal o cual unidad familiar, congregacional, como sea, para recordarles que antes de banquete tiene que haber un altar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tengo 10 minutitos para terminar. Entonces, viene el Señor. Y esto se lo voy a decir rápido porque yo quiero ministrar esta palabra. Viene el Señor y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos deja marcados los detalles del camino que Él estableció cuando vino como cordero y cuando en la cruz se le reconoce como hijo, pero que antes se metió el cordero dentro. Aquí con los israelitas les metió el cordero adentro para que se lo llevaran adentro. Aquí tendría que decirle otra cosa. Mire, ¿cuál es el mejor animalito para atravesar el desierto? El camello. Eso es lo que usted sabe secularmente. Bíblicamente, el mejor animalito para atravesar el desierto es la oveja, el cordero. Moisés fue más allá del desierto con las ovejas de su suegro. David, ¿dónde dejaste esas pocas ovejas? Seguro que las dejaste en el desierto. La parábola del hijo pródigo,
dejó las 99 en el desierto. Y la Biblia dice en Isaías, porque en el desierto mis ovejas estarán seguras. Entonces, cuando Él les dio cordero allá en Egipto a los israelitas antes de salir, Él se los metió adentro, porque en el desierto iban a necesitar las características del cordero. Número 1, la mansedumbre. Por eso es que el primero que los dirigió a ellos fue el hombre más manso de la tierra. Los puso a Moisés como el hombre más manso y los puso para que sacaran a luz lo que ya les había metido adentro, las características del cordero. Mansedumbre es para no protestar en el desierto. La humildad, que era la otra característica, esa era para Canaán, porque la humildad es la característica, la capacidad para no envanecerte cuando Dios te mete a la tierra de la abundancia. Ok. Entonces, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el Señor nos deja marcado el camino. Empezando, ¿cómo? ¿Cómo empezamos? Como cordero. ¿Y cómo terminamos? Ok. Ahora, cuando algo en la Biblia se dice 2 veces, ¿qué significa? Que es algo determinante, que Dios está remarcando la importancia. Entonces, mire, esto rapidito se lo voy a decir. El primero es el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Empezando como oveja. Si Él es tu pastor, es porque tú eres oveja. ¿Verdad que sí? Y luego aquí marca los detalles. Yo no me voy a detener en los detalles porque ya estoy terminando. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Ok, si empiezas en el orden, nada te faltará. Si estás en el orden, nada te va a faltar. 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 Aleluya. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo. Bueno, aquí habría que explicar todo, yo no voy a detenerme. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden. Él va en calidad de oveja en ese trayecto. Y luego dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, en el redil del Señor, así dice, en el redil del Señor dice, en una casa viven ovejas o viven hijos. Empezó en calidad, Salmo 23, empezó en calidad de oveja. La Biblia de las Américas tiene una llamada que dice en el original, y a la casa, no dice y en la casa del Señor moraré, a la casa del Señor volveré por largos días. Es decir, vas a volver por la eternidad a la casa del Padre, pero vas a volver en calidad de hijo, pero tienes que pasar ese trayecto. Dale un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. El beneficio más grande de empezar como oveja y terminar como hijo es que vas a ser parte del arrebatado, vas a ser parte de la iglesia de los arrebatados, vas a ser parte de la novia que el Señor se va a llevar. Hermano, cuando tú te metes en el orden de Dios, el Señor te va a dar el galardón. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. ¿Cuál es el mayor galardón? Ser parte de la novia, ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Dale un aplauso al Señor, hermano. Ok, esto se estableció en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la parábola de Lucas capítulo número 15. Entonces el Señor le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas? ¿Cómo está empezando? Si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99. Aquí dice en el campo otras versiones, como la Reina Valera del 60, dice desierto, y va tras las que estaba perdida hasta que la haya. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Entonces, hermano, mire, este hombre representa al Señor Jesucristo. Esa parábola tiene 3 partes. Cuando habla del Padre, cuando habla del Hijo y cuando habla del Espíritu Santo. Cuando habla del Hijo, está hablando porque Jesús dijo:
Yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ahora, Él es el que tiene que presentar un cordero, una oveja. Entonces se fue a buscar a la oveja perdida para presentarla. Él no vino a buscar hijos. Jesús no vino a buscar hijos, vino a buscar ovejas perdidas porque Él es el buen pastor. Ahora, pregunto, ¿y ya te encontró a ti como cordero? ¿Te encontró a ti como oveja? Porque si no te encuentra a ti como oveja, entonces va a querer sacrificar hijo. Anda buscando la oveja perdida. Abraham estaba buscando un cordero para poner en el altar. Ahora, hermano, viene el Señor Jesucristo miles de años después y anda buscando ovejas, corderos para presentar en el holocausto. Aleluya. Sigamos. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndole: alegraos conmigo, porque ya tengo cordero para el holocausto. Lo estoy parafraseando. Ya tengo una oveja para presentar en el altar. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ok. Segunda etapa de la parábola. ¿O qué mujer? Esta mujer, ¿a quién representa? No. Esta mujer no representa a la iglesia, al Espíritu Santo. Porque, hermano, dice, la moneda es la que representa a la iglesia. La oveja, la moneda y el hijo perdido representan a la iglesia. Entonces, el pastor es Cristo. La mujer es el Espíritu Santo. El pastor vino a buscar en el campo, en el mundo, la oveja que se había perdido. Pero la mujer busca en el interior, dentro de su casa. Es el Espíritu Santo el que busca adentro. Es el Espíritu Santo el que nos hace escudriñar nuestro corazón. Dice: ¿o qué mujer si tiene 10 monedas y pierde 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El Espíritu Santo busca en tu interior la moneda perdida. ¿Por qué cree que cuando el Señor iba a pagar el impuesto, mandó a Pedro a sacar un pez y le dijo: la moneda está adentro? Entonces la moneda la tienes adentro, pero a veces la perdiste, porque ese es el valor. Una moneda habla de un valor, el valor que perdimos. ¿Qué valor? El pecado, eso le explicaba yo el primer día, que el pecado nos hace perder el valor interno, porque el pecado nos revuelca, nos envuelve, nos arrastra, todo lo que usted se imagina, nos hace perder conciencia de lo que éramos. Perdimos nuestro valor interno. Pero hermano, yo le decía a los hermanos, una moneda, aunque se pierda, se maltrate, se doble, se arrastre, cuando usted la presenta en el banco, le dan el mismo valor que cuando está nueva. Así es el Señor con nosotros. El diablo te hizo creer que perdiste tu valor, pero ahora viene el Padre y dice: busca en tu interior, que ahí está la moneda que perdiste. El valor que perdiste lo tienes adentro. Búscalo, y cuando lo encuentres, entonces vas a saber quién eres. Muchos no saben quiénes son y piensan que son cualquier cosa. Ay, yo soy una cucaracha, yo soy un pobre diablo, yo soy, que reprendo eso en el nombre de Jesús. Tú no eres eso, tú eres hijo de Dios, hermano. Pero como perdiste tu valor interno, no sabes ni quién eres. Ahora tienes que encontrar la moneda con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es la lámpara que alumbra en nuestro interior. Y termino con este verso. Tercera faceta. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía ¿qué? 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Empezó con una oveja perdida, recuperó el valor interno, la moneda, y entonces está en calidad de hijo.
¿Está conmigo? Está en calidad de hijo. Y ahora, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, vístanlo, hónrenlo y cálcenlo. Es decir, quítenle la desnudez, devuélvanle su honor y muéstrenle que no es cautivo, porque los descalzos eran los esclavos, los que tenían calzado era testimonio de que eran libres. Entonces, primero, cúbranlo. Segundo, hónrenlo. Y tercero, muéstrenle que no es cautivo, no es esclavo, sino que es libre. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Las ovejas y las monedas se buscan, los hijos esperan, porque los hijos que salieron de casa se rebelaron contra la autoridad de su padre, menospreciaron la autoridad de su padre, y por eso es que a la oveja la fueron a buscar, al hijo lo fueron a buscar, pero el padre, aunque amaba a su hijo, se quedó en casa hasta esperar que él regresara. Cierra tus ojos y déjame ministrarte esta palabra. Y lo que quiero ministrar en tu corazón es: ¿no será que hemos cambiado el orden y por eso la bendición no se ha derramado plenamente? La bendición, porque el principio, el principio del principio es: primero Dios, después de que la tierra estaba desordenada, Dios empezó el orden en 6 días. Y luego pronunció una bendición. No puede haber bendición si no hay orden. Entonces, si te sometes al orden de Dios, ten por seguro que la bendición va a ser inminente y nada va a impedir que se derrame sobre tu vida. Nada va a impedir que se derrame. Jesús marcó un camino: cordero, comer cordero y luego hijo. Ese camino es para nosotros. Ese camino lo estableció el Salmo 23 y luego lo estableció Lucas capítulo 15, con sus detalles. Y ahí teníamos que ver muchas cosas, pero con sus detalles. Pero hoy lo que tú tienes que hacer es: yo vine en calidad de cordero, y como Cristo ya me sustituyó como cordero en el holocausto, entonces en el sacrificio y en el holocausto, ahora yo ya no voy a morir físicamente, pero me voy a rendir a Él. Porque la única manera de la única manera de tomar la vida de Jesús es que entreguemos nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice que no hemos luchado en contra del pecado hasta el punto de derramar sangre. Cuando tú derramas sangre peleando contra el pecado, peleando contra áreas de tu vida que no han sido, hermanos, rendidas y entregadas al Señor, cuando vienes a la Santa Cena, el vino es la sustitución de la sangre que ya derramaste peleando contra el pecado. Entonces hoy
Lo que tienes que hacer es decirle: yo sé que ya me sustituiste, yo tengo sustituto en el altar, pero ahora voluntariamente me quiero rendir a ti, para que así yo pueda apropiarme de tu vida. No te voy a pedir que pases aquí al frente por el tiempo, pero ahí en tu lugar, si deseas como una actitud de decirle: Señor, yo me quiero rendir a ti, ¿por qué no te pones de pie si lo sientes? Por eso dije como una actitud de que te quieres rendir a Él. Si lo sientes, dile: Señor, yo me quiero rendir a ti, porque yo quiero tomar de esa vida. Gracias, gracias, papito. Oh, me rindo ante ti, Señor. Aquí estoy, reconociendo la necesidad que tengo de rendir áreas de mi vida que aún, Señor, no he podido sojuzgar. Pero aquí estoy rindiéndolas, entregándolas, depositándolas, presentándolas en la cruz, entregándotelas a ti. Porque si yo entrego mi vida, tú me das la capacidad, la autoridad, Señor, la libertad para poder tomar de tu propia vida. Solo el que rinde su vida ante Él, Él le da de su propia vida. Y este es el momento para que tú rindas tu vida y que así entonces Él te dé de su vida. Venga la sustitución, hermano, para que Él te dé de su vida. Preséntate a Él, entrégate a Él, ríndete a Él, ríndete a Él. Ríndete. No podemos cantar ese canto que dice: yo me rindo. ¿Por qué no lo cantas? Y yo me rindo a Él. Congreso Internacional Alas de Sanidad, el legado de los hijos.